Es el negocio favorito de los países desarrollados: la vivienda. Y actualmente las apuestas son más altas que nunca. El famoso juego del Monopoly se inventó en 1903 y denunciaba lo injusto de un sistema social en el que una pequeña minoría de terratenientes oprimía a una gran mayoría de arrendatarios. 30 años más tarde, un fontanero llamado Charles Darrow patentó una nueva versión del juego. En esta, las calles del tablero eran calles de Atlantic City. Darrow también introdujo las casitas y los hoteles. Según el juego del Monopoly, no es mala idea ser el dueño de una casa. Y tampoco es mala idea prestar dinero a los otros propietarios. Por eso, en el mundo de las finanzas, las casas son un buen aval. No hay nada más seguro que prestar dinero a gente que posee una casa. Si alguien no pudiese pagar el préstamo, el prestamista se quedaría con el inmueble. E incluso, aunque el deudor escapase, la casa no podría. En algunos países, la obsesión por la vivienda ha sido la base de una nueva economía y de un experimento político: la democracia de los dueños de inmuebles. Algunos afirman que es un modelo que todo el mundo debería imitar. El crecimiento de la propiedad ha dado paso a una nueva era en la historia de las finanzas. Se han prestado billones de dólares, algunos para los llamados prestatarios subprime. Se trata de personas que antes solo podían alquilar casas en lugar de comprarlas. Aunque ha sido una sorpresa para millones de personas saber que las casas no son distintas de otros valores financieros. Su precio puede subir y bajar. Pero no existe ningún truco que pueda convertir las casas en cofres del tesoro. Y eso nos lleva a plantearnos algo. ¿Son las casas tan seguras como dicen? ¿O podría ocurrir que esa obsesión por las casas fuera desproporcionada? El poder del dinero. Hipotecados. Poseer terrenos fue hace años algo que distinguía a la élite aristocrática. Las fincas pasaban de padres a hijos junto con los títulos y los privilegios políticos. Y los arrendatarios tenían que pagar una renta al propietario. En esa época, incluso el derecho al voto dependía de las propiedades que se tuvieran. En ese aspecto, las cosas no han cambiado demasiado en Gran Bretaña. De los 24 millones de hectáreas de suelo británico, unos 16 millones son propiedad de solo 189.000 familias. La diferencia es que ya no monopolizan el sistema político. Tras reformar la Casa de los Lores, la herencia nobiliaria fue suprimida por el Parlamento. Eso explica la decadencia de la aristocracia, aunque el motivo principal fue la economía. Hasta 1830 la fortuna sonreía a los propietarios de tierras en Gran Bretaña. Eran cerca de 30 familias y los ingresos procedentes de sus fincas superaban las 60.000 libras anuales, unos 160 millones de euros actuales. Con tantas propiedades que los respaldaran y con los ingresos de la agricultura, era difícil prever que la aristocracia pudiera arruinarse. Sin embargo, ignoraron una realidad fundamental de la propiedad y fueron responsables de su propio declive. Como muchas personas ahora, los grandes magnates consideraban que sus fincas eran un valor ilimitado y solían empeñarse por valores superiores al de sus propiedades. No comprendieron que los inmuebles son una garantía solo para el prestamista. El prestatario tiene que devolver el dinero del préstamo.
Y eso resultó ser bastante complicado para los terratenientes de la Inglaterra victoriana. Pero en ningún lugar fue tan evidente esa realidad como en Buckinghamshire. Hay algo grandioso en el palacio neoclásico de Stowe House. Es posiblemente la residencia privada más imponente construida en Inglaterra durante el siglo XVIII. Los pilares de escayola y los techos elípticos son extraordinarios. Sin embargo, parece que falta algo, o muchas cosas, pues en cada hornacina había una estatua romana. Las lujosas chimeneas georgianas fueron arrancadas y sustituidas por chimeneas corrientes, como esta. ¿Por qué? ¿Por qué esta mansión majestuosa es solo una sombra de su pasado? Este palacio perteneció a la víctima principal de la primera crisis de la propiedad, Richard Plantagenet Temple Nugent Bridges Chandos Greville, segundo duque de Buckingham. Stowe House era solo una parte del vasto imperio de fincas del duque. En conjunto tenía unas 27.000 hectáreas entre Inglaterra, Irlanda y Jamaica. Sus inmensas propiedades parecían capaces de sostener su extravagante estilo de vida. Derrochaba dinero con su familia, amantes e hijos ilegítimos, o con cualquier otra cosa digna de su posición. Pero en 1845 terminó su suerte. Los precios de las cosechas comenzaron a bajar, y con ellos los ingresos de las fincas agrícolas. Los precios de las fincas también se desplomaron, y la aristocracia hubo de asumir que sus deudas sobrepasaban el valor de sus propiedades. El duque gastaba más de lo que ingresaba, y la mayor parte de sus ganancias eran para pagar intereses. Pero todavía se permitió un derroche más. Para recibir la visita de la reina Victoria y del príncipe Alberto, el duque decidió permitirse un gran lujo y arregló Stowe House de arriba a abajo. Decoró 15 salones con los muebles más caros, y los suelos fueron cubiertos con terciopelo genovés, satén bordado y brocados de oro. Cuando la reina vio todo aquel lujo, comentó con mordacidad: "Creo que no tengo piezas tan espléndidas en ninguno de mis palacios". Pero esta extravagancia fue lo que acabó arruinando al duque de Buckingham. En agosto de 1848, y para el horror del duque, su hijo subastó todos los bienes que había en Stowe House. Su maravillosa mansión pasó a manos de los oportunistas, que pujaron por su plata, su vino y su porcelana. En la actualidad, Stowe House es un internado. Y un claro signo del efímero valor de la tierra. Por ese motivo, en el mundo moderno, un trabajo fijo con ingresos regulares es más importante que un título heredado, sin importar las hectáreas que lo acompañen. Incluso el vestuario de su sufrida esposa fue confiscado por los agentes del sheriff de Londres. Y después de divorciarse, el duque se vio forzado a dejar su mansión de Stowe para ir a vivir de alquiler. Terminó sus días en este club, el Carlton, escribiendo una serie de memorias poco creíbles y persiguiendo a actrices y a mujeres casadas. La caída del duque de Buckingham fue el heraldo de una nueva era democrática, en la que todos los adultos tenían derecho al voto, tanto si eran dueños de una mansión como si vivían de alquiler. Según declinaban las fortunas aristocráticas, aumentaba el derecho al voto.
Pero la llegada del sufragio universal no consiguió que las propiedades también fuesen universales. Hasta 1938, menos de la tercera parte de las viviendas de Gran Bretaña eran propiedad de sus ocupantes. Fue al otro lado del Atlántico donde apareció la primera democracia de los propietarios de viviendas y surgió de la mayor crisis económica conocida. Para los norteamericanos no hay nada como el hogar, aunque sus casas sean tan parecidas. Hoy en día creemos que el derecho a ser dueños de nuestro hogar está garantizado. Pero antes de los años 30, solo 2/5 de los norteamericanos eran dueños de la casa en la que vivían. El viejo sistema, basado en propietarios de élite, era claramente británico. Y la revolución que dio paso a una nueva democracia de propietarios vino de la crisis financiera norteamericana. Durante la Gran Depresión de 1929, la economía estadounidense se desplomó. Los propietarios no podían pagar sus hipotecas y los inquilinos tampoco tenían dinero para el alquiler, pues sus ingresos provenían solo del subsidio. Pero en ningún sitio se sintió tanto el efecto de la depresión como en Detroit. Al poco tiempo, su industria automovilística solo pudo emplear a la mitad de trabajadores que en 1929, y a medio sueldo. Pero en 1932 los desempleados acabaron hartándose. El 7 de marzo, 5.000 trabajadores que habían sido despedidos de la Ford Motor Company se manifestaron frente a la compañía exigiendo ayudas. La situación obligó a los norteamericanos a cambiar de posición frente a la propiedad de la vivienda. Una multitud, totalmente desarmada, se reunió ante la planta de River Road, en Dearborn. Se inició un violento enfrentamiento. Y de pronto las puertas de la compañía se abrieron y un numeroso grupo de policías disparó contra los manifestantes. Cinco trabajadores murieron. Días más tarde, 60.000 personas cantaban la Internacional en su funeral. El Partido Comunista acusó a Edsel Ford, hijo del fundador de la empresa, Henry Ford, de permitir la masacre. ¿Se podría poner fin a esta situación que enfrentaba a los ricos empresarios de Ford contra los desempleados que antes habían trabajado para ellos? En un gesto inesperado, Edsel Ford recurrió al artista mexicano Diego Rivera. Lo invitó a pintar un mural en el que mostraría que Detroit era un lugar de cooperación, no de conflicto de clases. Diego Rivera era comunista. Soñaba con una sociedad en la que no existiera la propiedad privada y en la que los medios de producción estuvieran colectivizados. En su opinión, la factoría de Ford era una sociedad capitalista en la que los obreros trabajaban y los dueños se quedaban con el fruto de su esfuerzo. Cuando el mural fue presentado en 1933, los dignatarios de la ciudad quedaron sorprendidos. Lo tacharon de propaganda comunista, una distorsión del espíritu de Detroit. El poder del arte es maravilloso, pero se necesitaba más que eso para curar una sociedad dividida por la depresión.
Otros países cayeron en los extremos del totalitarismo. Pero en Estados Unidos la respuesta fue el New Deal, que favorecía la reforma de la vivienda. Al aumentar el número de personas que podían adquirir un hogar, la administración Roosevelt fue pionera de la democracia de los propietarios y el antídoto contra la Revolución Roja. El gobierno apoyaría el mercado de la vivienda para fomentar que los norteamericanos se convirtieran en propietarios. Los prestamistas hipotecarios eran el equivalente a las sociedades de crédito y préstamo. Sus clientes tenían garantizados los depósitos, incluso si el banco quebraba. A tal efecto se creó una nueva Administración Federal de Vivienda que ofrecería préstamos mayores, de más duración y con intereses menores. Desde los años 30 la mayoría de las hipotecas de Estados Unidos se concedían a 20 o 30 años. La Asociación Hipotecaria Nacional Federal, apodada Fannie Mae, fomentaba el mercado de préstamos para la vivienda. This couple is going through a model house now. The husband apparently isn't very keen about it all, but his wife is entranced by such convenient features as the sturdy built-in ironing board. Al bajar las mensualidades de las hipotecas, muchos norteamericanos pasaron a ser propietarios de su vivienda. They both would like to have this place for their very own. Too bad they can't afford it. Ah, but maybe they can. For according to this sign, they can buy this house with monthly payments that are less than they now spend for rent. Los modernos barrios de Estados Unidos, con sus encantadoras viviendas tan parecidas, nacieron de las reformas introducidas por el New Deal. Desde los años 30, el gobierno norteamericano garantizó el mercado hipotecario para prestamistas y prestatarios. Esa fue la razón de que en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial aumentasen los propietarios y las hipotecas. Pero había un problema. En Estados Unidos, no todos podían permitirse ese lujo. Cuando se construyeron estas casas de Detroit en 1941, la concesión de la hipoteca dependía del lado del muro en que se estuviera. Este muro de 2 metros de alto recorría todo el distrito de 8 Mile. Lo levantó un empresario de la construcción con la intención de optar a los préstamos de la Administración Federal de la Vivienda. Los préstamos solo se concedían a este lado del muro, a un vecindario blanco. Para los negros no había créditos. Se consideraba que no eran fiables a la hora de devolverlos. La maniobra formaba parte de un sistema que dividía toda la ciudad, teóricamente según los créditos, en la práctica según el color. En otras palabras, la segregación no era accidental, sino una consecuencia directa de la política federal. Este mapa del Consejo Federal de Inversiones muestra los barrios negros de Detroit. Algunas colonias, como Burwood Creeks, están marcadas con la letra D y en color rojo. Por eso los vecindarios a los que no se concedían créditos eran conocidos como los de la línea roja. Y cuando los que vivían aquí necesitaban una hipoteca, debían pagar más intereses que el resto de la gente. Medio siglo más tarde, las dos categorías de prestatarios serían conocidas como prime y subprime. En la década de los 60, esta división ocultaba la vertiente financiera de la lucha por los derechos civiles. Los negros eran excluidos de la nueva sociedad de propietarios. Pero se pagó un precio muy alto por esa exclusión. El 23 de julio de 1967, el barrio literalmente estalló. 4 days of rioting, looting and arson rocked the city of Detroit in the worst outbreak of urban racial violence this year. La rabia ante la discriminación se prolongó durante 5 días.
y las revueltas dejaron 43 muertos. Pero la mayor parte de la violencia no se descargó contra las personas, sino contra las propiedades. Unos 3.000 edificios fueron saqueados o incendiados. Fue una lección para los políticos. Excluir de la democracia de la propiedad a las minorías étnicas solo crearía problemas. Para que las personas se sintieran partícipes de la situación social, había que convertirlos en propietarios de su vivienda. Al ampliar el derecho a la propiedad, los marginados se volvieron conservadores. Margaret Thatcher aprendió rápidamente la lección. Y el modelo de la democracia de los propietarios se convirtió en la piedra angular del conservadurismo de los años 80. Vendiendo viviendas de protección oficial a precios reducidos, Thatcher se aseguró de que aumentara el número de parejas con casa propia. Eso significaba que con el paso del tiempo habría más gente pagando hipotecas. Hasta los años 80, los incentivos del gobierno para pedir préstamos resultaron muy convenientes. Los intereses fueron relativamente bajos durante las décadas de los años 60 y 70. La inflación tendía a subir y el valor real de la hipoteca disminuía. Pero esos gobiernos que profesaban su fe en la democracia de los propietarios tenían que combatir la inflación, y eso se hacía subiendo los intereses. En Gran Bretaña y en Estados Unidos se animaba a la gente a pedir hipotecas. Pero la subida de los intereses llevó a una de las crisis más espectaculares del mercado de la vivienda en la década de los 80. Resultó similar al desastre subprime de la época actual. Sería la primera, pero no la última vez, que el mercado hipotecario sufría una catástrofe. Muchos de nosotros no esperábamos que el mercado de la vivienda pudiera disparar una crisis financiera. Pero como sucede frecuentemente en la historia del dinero, eso ya había ocurrido antes. En marzo de 1984, los mecanismos reguladores del gobierno norteamericano recibieron una copia de un vídeo. Mostraba kilómetro a kilómetro casas a medio construir en las afueras de Dallas, Texas. Todavía se pueden ver las parcelas vacías. Ante el gran número de casas sin terminar, se inició una investigación y quedó al descubierto uno de los mayores escándalos financieros de la historia. Eso hizo dudar de que la vivienda fuera una inversión segura y desanimó a los futuros compradores. En los años 70, las sociedades de crédito y préstamo no solo formaban todavía la base del New Deal de Roosevelt, sino que eran los cimientos de la democracia norteamericana de los propietarios. Pero la industria de la construcción se vio sacudida por una inflación de 2 dígitos y por la subida de los intereses. Fue un golpe mortal para las instituciones. Por ley no podían elevar los intereses que pagaban a sus ahorradores y cobraban los pagos de prestatarios de hipotecas concedidas hacía décadas. La respuesta del gobierno fue retirar casi todas las restricciones. Cuando la liberación fue aprobada en 1982, el presidente Reagan era optimista. Para alguno, efectivamente fue así. Liberados de las antiguas restricciones, los directivos de las sociedades de préstamo podían ahora conseguir dinero del negocio de los préstamos hipotecarios. Al elevar el interés de los ahorros, consiguieron mucho dinero que luego podrían emplear para conceder todos los préstamos que quisieran.
Sin embargo, hubo algo que no cambió. Los depósitos de los ahorradores siguieron estando garantizados por el gobierno. Era una clara invitación a un banquete gratuito para los cowboys de las finanzas. Estamos en el Wise Circle Grill a las afueras de Dallas. A la hora de comer, este lugar se llena de gente de reputación intachable. Pero hace 20 años, la clientela era bastante diferente. Dallas fue víctima del fraude de algunas empresas de préstamos, y aquí era donde los propietarios de la ciudad acudían a desahogarse. Cuando no estaban dando gritos en sus ranchos, iban al White Circle Grill a tomar un brunch. Este lugar conserva el estilo de los años 80. Para la Empire Savings and Loan Association, un grupo de constructores de Dallas, era la oportunidad perfecta de ganar dinero del suelo de Texas. Empire Savings and Loans empezó cuando su presidente, Spencer Bain, se asoció con el extravagante Danny Faulkner. Este trabajaba como constructor y mostraba una extraordinaria generosidad con el dinero de los demás. El dinero provenía de cuentas de ahorro por las que Empire pagaba unos intereses increíblemente elevados. Esto es Faulkner Point, uno de los primeros proyectos de Danny Faulkner. Con el tiempo dio paso a un imperio: Faulkner Crest, Faulkner Creek, Faulkner Fountains, Faulkner Oaks. El truco favorito de Danny Faulkner se conoció como flip. Compraba parcelas por un precio irrisorio y las vendía a inversores a los que había prestado el dinero. Seguro que lo han adivinado: a Empire Savings and Loans. Quizás Danny Faulkner fuera analfabeto, como él decía, pero sabía mucho de números. Muchos inversores nunca tuvieron la oportunidad de ver sus propiedades de cerca. Faulkner los llevaba en su helicóptero, pero nunca aterrizaba. En 1984, las compañías inmobiliarias de Texas estaban fuera de control. La construcción se pagaba con depósitos garantizados por el gobierno, que iban directamente a los bolsillos de los promotores. Al menos sobre el papel, los valores de Empire habían crecido desde $12 millones hasta 257 millones en solo 2 años. Pero la demanda de apartamentos cerca de la Interestatal 30 nunca podría haberse igualado al enorme número de viviendas construido por Faulkner, Blaine y sus socios. Cuando los reguladores hicieron sonar la alarma en 1984, el fraude ya era evidente. Cientos de edificios fueron demolidos hasta los cimientos. Ahora, 24 años después, esto sigue siendo un páramo de Texas. En 1991, Faulkner y Bain fueron juzgados y encarcelados por fraude. Según un investigador, Empire era uno de los negocios más fraudulentos de inversión urbanística de la historia norteamericana. Se hundieron unas 500 sociedades de préstamo. Según la estimación oficial, casi la mitad fueron acusadas de una conducta criminal por uso de información privilegiada. El precio de la crisis fue de $153.000 millones, una de las más costosas de Estados Unidos. Y fue el gobierno que había liberalizado las sociedades de préstamos el que se hizo cargo de la factura, es decir, que los contribuyentes tuvieron que pagarla. Fue el primer síntoma de que la democracia de los propietarios tenía un lado oscuro. Sin embargo, la crisis de estas sociedades fue muy poco significativa comparada con la que surgiría en el país 20 años más tarde. La crisis de las sociedades de crédito y préstamo fue exclusivamente norteamericana. Pero la catástrofe del subprime sacudiría a todo el mundo financiero hasta los cimientos. Cuando se alzó este muro que separaba a los propietarios blancos de los inquilinos negros,
las familias afroamericanas no podían conseguir una hipoteca. Pero 60 años más tarde, la situación era muy diferente. Queremos que todos los norteamericanos posean una vivienda, dijo el presidente Bush en octubre de 2002. Así alentaba a los prestamistas a conseguir 5,5 millones de nuevos propietarios entre las minorías. Animados por el gobierno federal a facilitar el acceso a préstamos e hipotecas, las empresas empezaron a ofrecer propuestas muy atractivas. Muchos de los nuevos prestatarios ofrecían poca fiabilidad a la hora de recibir un crédito, y estos préstamos fueron conocidos como subprime. ¿No tiene ingresos? ¿No tiene trabajo? ¿No tiene propiedades? Es el candidato perfecto para un préstamo ninja. Pero aunque los primeros pagos eran bajos, había un problema. Estos préstamos eran muy diferentes de los préstamos a 30 años e interés fijo del pasado. En los 80 el negocio de la vivienda cambió. Los préstamos eran de duración cada vez más corta y más prestatarios optaban por hipotecas en las que solo pagaban los intereses. Por eso las subidas del interés eran más notables. Pero ¿no temían los prestamistas que aquellos que pedían un préstamo subprime dejaran de pagar si los intereses subían? La respuesta a esta pregunta y la clave de la crisis del subprime era la securitización. En lugar de arriesgar el dinero propio, estos prestamistas vendían inmediatamente sus préstamos a los bancos de Wall Street y los bancos los avalaban. Hacían grupos y los presentaban de modo que los primeros eran los calificados como la AAA, la mayor garantía de seguridad. Luego los bancos los vendían a inversores que estaban a miles de kilómetros y que pagaban solo unas centésimas por la diferencia de porcentaje del interés. La clave de la securitización era la distancia que separaba a los receptores de las hipotecas de los beneficiarios de los intereses. Cuando en Noruega se compraron esos valores, no sabían qué había tras su inversión. ¿Alquimia financiera? Bueno, este modelo funcionaba mientras los intereses fueran bajos, la gente tuviera trabajo y el precio de la vivienda siguiera subiendo. Desgraciadamente, ninguna de esas condiciones se dio en Detroit. En 2006, los prestamistas del subprime inyectaron más de $1.000 millones en sectores de la ciudad donde el precio de la vivienda estaba bajando y el desempleo y los intereses estaban subiendo. Y muchas ciudades seguían el ejemplo de Detroit. Es jueves y estoy presenciando un ritual que se realiza 2 veces al día en los escalones del juzgado de Memphis. Unas 30 viviendas van a ser subastadas. Los prestamistas han demandado a los propietarios por impago de los intereses. En Memphis es muy corriente. En los 5 últimos años, 1 de cada 4 propietarios ha recibido un aviso de ejecución de la hipoteca. Desde que el mercado de las hipotecas subprime empezara a tambalearse en 2007, la conmoción se ha extendido a todos los mercados del mundo. Ha arrasado fondos de cobertura y bancos de inversión. Y ha costado cientos de miles de millones de euros. ¿Se acuerdan de Fannie Mae, el pilar del New Deal de los años 30? Esta asociación y Freddie Mac crecieron y se apropiaron de casi la mitad de los préstamos de la vivienda en Estados Unidos.
En septiembre de 2008, Fannie y Freddie fueron nacionalizados para evitar el colapso del mercado hipotecario. Nombres bien establecidos de Wall Street, como Bear Stearns, Lehman Brothers y Merrill Lynch, han desaparecido. Esta crisis ha afectado a todo el planeta. 4 municipios noruegos, Rana, Hennes, Hattfjelldal y Narvik, invirtieron los impuestos de sus ciudadanos en valores garantizados del subprime. Ahora su inversión vale la mitad de lo que pagaron por ella, una pérdida de $100 millones. Según parece, el modo más fácil de hacerse rico es invertir en el mercado de la vivienda. Seríamos muy ingenuos si invirtiéramos en otra parte. Pero lo más sorprendente de esta supuesta verdad es lo fácilmente que se torna en mentira. Al igual que los mercados de las acciones, las propiedades pueden subir mucho de valor y hundirse después. En Gran Bretaña, entre 1989 y 1995, el precio medio de la vivienda cayó un 18%. Pero eso no fue nada comparado con lo que ocurrió en Japón. Las vistas son bonitas. Parece una película de Austin Powers. Me encanta. Esta es la caldera. Bien, vamos a lo que importa. ¿Cuánto costaría si la comprara ahora? $2 millones. Eso es más de €1 millón por un apartamento en el centro de Tokio. El vecindario será bueno, ¿no? Parece mucho dinero, pero después de lo que ha ocurrido en Japón, es una ganga. Entre 1985 y 1990, los precios de las viviendas se multiplicaron por 3. Y los bancos se dieron prisa en subirse a la ola. Pero resultó no ser una ola, sino una burbuja. Y en 1990 estalló. Los precios en Tokio cayeron un 75%, llevándose las ganancias anteriores. Si ahora cuesta $1 millón, ¿cuánto costaba en 1990 cuando mayor era la burbuja? Unas 3 veces más. ¿3 veces? Cerca de $6 millones. €4 millones. Vaya, y creíamos que había una crisis de la construcción en Occidente. Al final, resulta que la vivienda no es una inversión segura. Los precios de las casas suben y bajan. Y como los valores, los inmuebles tienen poca liquidez. Eso significa que uno no puede desprenderse de ellos fácilmente cuando tiene la necesidad. Es el lado malo de la democracia de los propietarios. La cuestión es si se debería exportar este modelo al resto del mundo. Como se ha demostrado recientemente, el punto débil de la democracia de los propietarios es que el mercado de la construcción tiende a subir mucho y a desplomarse. Pero puede que exista otra forma de considerar la propiedad como medio de promover la riqueza y proporcionar garantías a los empresarios. ¿Podría la propiedad de la vivienda resolver los problemas de los países más pobres? Hemos hablado de los préstamos subprime. Veamos ahora un país subprime. Argentina, donde la decadencia económica ha sido un modo de vida durante un siglo. Estos barrios de las afueras de Buenos Aires parecen estar a 1 millón de kilómetros de los elegantes bulevares del centro.
Pero, ¿es esta gente tan pobre como parece? Hay alguien que no lo cree. El economista peruano Hernando de Soto se dio cuenta de que las chabolas de los países en vías de desarrollo representaban billones de euros de riqueza sin aflorar. El problema es que las personas que viven aquí y en otros barrios de chabolas no poseen la titularidad de sus viviendas. Y eso es malo, porque sin las escrituras no tienen garantías a la hora de pedir dinero. Y si no pueden pedir dinero prestado, tampoco pueden montar un negocio. Pero en los países pobres, conseguir la escritura de la vivienda resulta casi imposible. Se pueden tardar meses o incluso años, mucho más que en los países desarrollados. Según Hernando de Soto, infundir vida financiera a este capital muerto es la clave para dar esperanza a los pobres. La población de chabolas de Quilmes, en el sur de Buenos Aires, es un buen lugar para probar la teoría de Soto. En este sector, las condiciones de vida son terribles. Pero a tan solo unos kilómetros, la historia es muy diferente. En los años 80, unos ocupas pidieron al gobierno las escrituras de las casas donde vivían. Las lograron. Y a los que pagaron una cantidad nominal, se les garantizó un préstamo que a los 20 años los convertiría en propietarios. Una casa tiene dueño cuando está vallada y pintada, y hay un perro dentro. Desde siempre, los propietarios se preocupan más por sus casas que los inquilinos. Algunos conocen bien su valor y las han puesto a la venta. Pero esta teoría tiene un fallo. Los propietarios de las viviendas no parecen tener demasiadas facilidades para recibir un préstamo. Solo un 4% ha podido conseguir una hipoteca. Las propiedades solo dan seguridad a los prestamistas. La auténtica seguridad la dan los ingresos, como descubrió el duque de Buckingham. Es algo que también han descubierto los propietarios de Detroit y la gente de Quilmes. Pero quizás no sea necesario que las personas de los países pobres consigan una hipoteca con el aval de su casa. De hecho, puede que ser propietario no sea la clave de la riqueza. Esta es Betty Flores. Tiene un pequeño puesto de café en El Alto, un barrio pobre de la capital de Bolivia, La Paz. Betty es una de las muchas mujeres que han conseguido un préstamo sin ningún tipo de garantía. Es la personificación de un nuevo movimiento financiero conocido como microfinanzas. ¿Le han prestado dinero para el puesto? ¿Has prestado dinero para empezar tu empresa de servir cafecito y té? No, solo para hacer el mesón. Para hacer mesón. Sí, tuvo que pedir dinero prestado para montarlo. ¿Y lo ha pagado ya? Allá, con esto mismo. Lo pagó con lo que sacó del puesto hace tiempo. Ah, entiendo. Historias como la de Betty ponen de manifiesto el sistema de microfinanzas en países como Bolivia. Las mujeres ofrecen mayores garantías crediticias que los hombres, con o sin vivienda. Eso contradice la idea de que las mujeres son derrochadoras. Resulta difícil creer que estas mujeres supongan riesgos para los prestamistas. Probablemente, entre todas, solo dispongan de unos cuantos dólares. Pero, aún sin garantías, consiguen dinero prestado. En Bolivia parece que los prestamistas se han dado cuenta de que garantía es una palabra femenina. Carmen Velasco fundó ProMujer para conceder préstamos a mujeres pobres, pero emprendedoras.
Como no están respaldadas por una vivienda, se corre el riesgo de que no devuelvan el dinero. Pero lo hacen. Saben que tienen que devolver el préstamo a tiempo. Saben que hay intereses y que tienen que ahorrar. Al principio les resulta difícil porque no están acostumbrados a los préstamos, pero poco a poco lo van entendiendo y se sienten muy orgullosas cuando lo devuelven. Debo confesar que me ha impresionado lo que he visto en ProMujer. Se ve que las microfinanzas han transformado totalmente la vida de estas mujeres. Detrás de mí está la cola de mujeres que acuden a devolver el préstamo. Puede que para los prestamistas lo más seguro ya no sean las casas, sino las amas de casa. Por supuesto, sería un error creer que las microfinanzas son algo infalible. Solo con préstamos no se conseguirá eliminar la pobreza. Pero las garantías que ofrecen las viviendas tampoco son el modo de conseguirlo. El analfabetismo financiero puede estar muy extendido, pero hay una rama de la economía en la que todos somos expertos: el mercado de la vivienda. Todos creímos que las casas eran una buena apuesta. Hasta ahora. En todo el planeta los precios de las viviendas están cayendo. Desde Memphis hasta Santiago. Desde Londres a La Paz. Fomentar la compra de la vivienda puede tener réditos políticos para el capitalismo, pero también distorsiona el mercado de capitales al hacer que la gente prefiera los inmuebles. Por supuesto, se necesita dinero para iniciar un negocio o para comprar algo caro. Pero parece peligroso invertir en un mercado tan arriesgado. Desde Buckinghamshire a Bolivia y a Escocia, la clave está en conseguir un equilibrio entre deudas e ingresos. En el próximo episodio sabremos qué ocurre si ese equilibrio sigue un rumbo equivocado.